Vamos a hallar las componentes del vector de fuerza de magnitud igual a 12 newtons, el cual forma un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados. Entonces, primero lo representamos gráficamente. Esta es nuestra representación. Este es el vector F, el cual tiene una magnitud de 12 newtons y forma un ángulo de 60 grados con respecto a la línea horizontal. Entonces, lo que queremos es encontrar los componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Es decir, quiero encontrar el valor para f de X y para f de Y. Y entonces para eso vamos a usar trigonometría. Acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo formado por esta figura. ¿Están de acuerdo que acá forma un ángulo de 90 grados? Por lo tanto es un triángulo rectángulo, el cual está formado con la hipotenusa. En este caso la hipotenusa pues representa la magnitud de nuestro vector, que es igual a 12 newtons. Después tenemos el ángulo cateto opuesto con respecto al ángulo alfa. El opuesto es el que está enfrente de mi ángulo, en este caso el que está enfrente sería este. Este es mi cateto opuesto. Y si se dan cuenta, este coincide exactamente con la componente en Y. Y luego para el cateto adyacente es el cateto junto al ángulo alfa. En este caso el cateto adyacente pues sería lo que corresponde a f de x, es decir, la componente en x. Y entonces ahora sí, una vez identificados nuestros componentes del triángulo rectángulo, vamos a recordar las definiciones de seno y coseno. A ver, recordemos, para un ángulo agudo se cumplen las siguientes. El seno de mi ángulo alfa está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición. Y luego el coseno del ángulo alfa está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Okay? Entonces nos vamos a basar en estas dos definiciones para encontrar la componente en X y la componente en Y. Entonces, a ver, usamos primero el seno. El seno de alfa, en este caso alfa vale 60 grados. Por definición dice que es igual al cateto opuesto, pero para mi caso particular el cateto opuesto es f de Y o componente en Y, y todo esto dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 12. Y de ahí entonces nosotros podemos despejar y obtenemos f de Y es igual. El 12, como está dividiendo, pasa al otro lado con la operación contraria, es decir, multiplicando, y quedaría f de Y es igual a 12, que multiplica al seno de 60. Y encontramos o calculamos el valor de f de Y. Usamos para esto nuestra calculadora. Y recuerden que para estos casos la calculadora, como estamos trabajando en grados, debe de estar en modo D. Entonces 12 por el seno de 60 me da un valor de 10.39. Por tanto, la componente en Y es igual a 10.39 newtons. Ya tengo mi primer componente en Y. Ahora usamos la otra relación trigonométrica, que sería coseno de 60 grados es igual por definición al cateto adyacente, pero mi cateto adyacente es f de x y todo esto va dividido entre 12. Entonces nosotros otra vez despejamos de esta ecuación el valor de f de x. Usando el mismo argumento en la ocasión anterior, el 12 está dividiendo, pasaría multiplicando, entonces queda 12 por coseno de 60 grados. Y nuevamente usamos nuestra calculadora y de ahí obtenemos que 12 por el coseno de 60 grados es igual a un valor de 6. Entonces la componente en X es igual a 6 newtons.
Entonces ya tengo mis valores. Para la componente en X vale 6 newton, para la componente en Y es igual a 10.39 newtons. Y estos serían los valores que andamos buscando. La componente en Y la componente en X. Entonces, de esta forma, cualquier vector se puede descomponer en la parte que le corresponde a X y la componente en Y. Este es un ejemplo. Y esto se usa para sumar varios vectores. Hay que irlos descomponiendo y después sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Y de esta forma obtendríamos la fuerza resultante. Espero se haya entendido.